Ok, continuamos hablando de los endosomas. Los endosomas son compartimentos membranosos, van a ser una estación de llegada y de reparto de moléculas en el proceso de la endocitosis. Esos van a presentar una forma irregular, normalmente como una bolsa. Van a recibir material proveniente de la endocitosis, es decir, una vez que se forman las vesículas, van a fusionarse en el endosoma temprano. Pero también este endosoma va a recibir moléculas de la red trans de Golgi. Y va a haber vesículas de reciclado, es decir, vesículas para reponer tanto membrana como proteínas expresadas en la membrana plasmática, que van a ir hacia membrana plasmática o bien hacia aparato de Golgi porque también tiene una comunicación con este organelo. Y bueno, aquellas moléculas que no van a ser para reciclado van a seguir su proceso hacia su lisis o degradación en un organelo que se llama lisosoma, del cual vamos a hablar más adelante. Bien, los endosomas se ha propuesto que existen diferentes modelos. Tienen una morfología heterogénea, es decir, variable, pero también su función es un tanto distinta. Incluso en un mismo endosoma puede haber una membrana que realiza una función diferente a otra zona de este compartimento. Hay dos propuestas sobre los modelos, una que hay diferentes tipos de endosomas que son fijos y otra que estos endosomas van a ir madurando. En el caso del modelo de diferentes tipos de endosomas, quiere decir que en una misma célula está de manera fija un endosoma con características estables en el tiempo, encargado de una tarea en concreto o una tarea particular. Y bueno, estarían endosomas tempranos próximos a la membrana plasmática que van a recibir esas vesículas por endocitosis, endosomas de reciclaje, de los cuales van a partir vesículas hacia membrana plasmática o aparato de Golgi, cuerpos multivesiculares o endosomas tardíos, localizados en zonas más internas de la célula y que van a recibir vesículas cargadas de hidrolasas ácidas, que son aquellas que van a encargarse de la degradación de moléculas, como vamos a ver más adelante. Y que van a enviar otras recicladas de vuelta a la red trans de Golgi. Estas endosomas tardíos pueden o no terminar fusionándose con un lisosoma para la degradación de las moléculas. Entonces, esto sería el propuesto de diferentes tipos, que van a ser estaciones que van a cumplir funciones particulares fijas en el tiempo. Existe otro modelo que es el modelo de maduración, es decir, en el modelo de maduración un endosoma va a ir transformando tanto en morfología como en función. Los datos más recientes apuntan que esta teoría apuntan más y refuerzan más esta teoría. Sin embargo, una no necesariamente es totalmente excluyente de la otra. En el caso de la maduración por endosomas, tendríamos entonces un endosoma temprano que se va a formar por la fusión de vesículas que se van a ir integrando por endocitosis. En este endosoma temprano va a empezar a madurar y va a empezar a haber un reparto hacia un endosoma de reciclado que va a después mandar a membrana plasmática o aparato de Golgi y posteriormente a un endosoma tardío y un lisosoma. Bien, en el caso de los endosomas tempranos, estos compartimentos van a recibir vesículas de endocitosis, tanto endocitosis mediada por claritines, que es esa cubierta por claritina, como el que se da en las caviolas, que está envuelta por caviolina, o como aquellas que son independientes o sin cubierta de claritina o caviolina. Van a formarse un endosoma temprano que posteriormente puede madurar a un endosoma de reciclaje. En el caso de los endosomas tempranos, se propone que se pueden reciclar hasta el 90% de las proteínas que se internalizan por el proceso de endocitosis y hasta el 60% de lípidos de la membrana plasmática.
Algo muy importante es que en estos endosomas tempranos existe una diferencia del potencial de hidrógeno, es decir, el pH dentro de los endosomas tempranos es menor o es más ácido en relación al citosol, que es de 7.2, lo cual permite que se empiece a hacer este sorting o esta distribución de las moléculas que van a ir a reciclado o de membrana plasmática o de aparato de Golgi. Bien, aquellas moléculas que van a ir o su destino es la degradación, van a madurarse o van a llegar hacia los endosomas, de endosomas tempranos a endosomas tardíos. Estos endosomas tardíos en algunas ocasiones también son denominados cuerpos multivesiculares. ¿Por qué? Porque contienen un aspecto multivesicular dado por vesículas que se van a producir en su interior. Esto se observó en microscopía electrónica, no es posible verlo en un microscopio de luz. Bien, aquí tenemos una ampliación simplemente para que podamos ver esta morfología del cuerpo multivesicular o endosoma tardío. Cabe destacar que en el endosoma tardío o en el cuerpo multivesicular también se puede continuar con reciclamiento de moléculas, es decir, pueden generarse vesículas que se van a reciclar hacia aparato de Golgi o a la red trans de Golgi. Bien, entonces los endosomas tardíos que se formaron por la maduración de un endosoma temprano hacia un cuerpo vesicular, una vez que libera estas vesículas que se formaron en su interior, puede madurarse un endosoma tardío y fusionarse con un lisosoma para completar el proceso de degradación, porque en el lisosoma ya se encuentran esas hidrolasas o esas enzimas que van a degradar o romper a las moléculas para poder ser aprovechadas en otro proceso metabólico. O bien, este endosoma tardío, si recordamos, el endosoma temprano va a tener un pH ácido, pero el endosoma tardío puede tener un pH ya cercano a 5, que es igual que en el lisosoma. Entonces, puede que aquí mismo se dé ese proceso de degradación. Las moléculas a degradarse, por lo tanto, van a provenir de la endocitosis, mientras que las enzimas, es decir, las moléculas que se están degradando, van a llegar a los endosomas por endocitosis. Sin embargo, la enzima o las enzimas que se encargan de la degradación de estas moléculas, que se denominan hidrolasas ácidas, provienen desde la red trans de Golgi, es decir, desde el aparato de Golgi se mandan vesículas hacia o se tienen vesículas disponibles que se llaman lisosomas. Esta degradación de moléculas puede ocurrir por una maduración de los endosomas tardíos, por una disminución del pH que se convierte en lisosomas como lo mencioné, o por la fusión de un endosoma tardío con un lisosoma, se fusionan y se mezclan sus contenidos. Bien, en algunos tipos de células muy particulares existe un tipo de tránsito vesicular muy particular. A esta ruta vesicular se le conoce como transitosis. En estas células, como lo podemos ver en esta imagen, son células polarizadas que tienen regiones especializadas. Tenemos una región apical, una región basal y regiones laterales. Aquí, en el caso de la transitosis, se van a transportar moléculas que se incorporan de una zona de la membrana plasmática y se van a exocitar a otra zona de la membrana plasmática. De esta manera se pueden incorporar algunas moléculas, como cuáles, macromoléculas, inmunoglobulinas, iones, vitaminas, como es el ejemplo del hierro. Y bueno, aquí tenemos en esta imagen una incorporación de una molécula en la región vasolateral. Estas vesículas forman un endosoma temprano y después un endosoma común que van a hacer una distribución y va a haber una liberación de moléculas hacia la zona apical. O bien de la zona apical se pueden incorporar moléculas
y se van a liberar por exocitosis en la zona vasolateral. Ok, además existe otro tipo de tráfico vesicular que tampoco se da en todas las células, es decir, no es constitutivo, pero que se da en algunos tipos celulares como pueden ser las células hematopoyéticas, linfocíticas, pero también en algunos procesos patológicos como es el cáncer. En este proceso, los cuerpos multivesiculares que tienen vesículas invaginadas se van a fusionar con la membrana plasmática. Y al fusionar con la membrana plasmática, en vez de liberar el contenido, ahora sí que libre, van a liberar las vesículas que están dentro de estos cuerpos multivesiculares y van a liberar pequeñas vesículas. Estas pequeñas vesículas las conocemos como exosomas. Bien, y vamos a hablar de otro compartimento muy particular que se da en el tránsito vesicular, que son los lisosomas. Los lisosomas van a ser corpúsculos esféricos y que van a tener un pH ácido de 4.5 a 5. Además, van a contener hidrolasas ácidas, que habíamos hablado que son las enzimas que se encargan de la degradación de las proteínas. Estas hidrolasas van a funcionar dentro o van a tener una actividad enzimática en un pH ácido, como es el que se encuentra dentro del lisosoma. Además, los lisosomas van a expresar transportadores. Estos transportadores van a estar en sus membranas, porque si tenemos unas macromoléculas que se incorporaron para su degradación en los lisosomas, estas se van a degradar en moléculas más pequeñas, como pueden ser carbohidratos. Y entonces, gracias a estos transportadores que se encuentran en las membranas de los lisosomas, se va a permitir que esas moléculas resultantes de la degradación de moléculas incorporadas por endocitosis se liberen al citosol y puedan ser aprovechadas posteriormente para otro proceso metabólico. Además, también se van a tener una bomba de protones que se le conoce como beta-ATPasa. Esta bomba es la encargada de mantener el pH ácido y la función principal de los lisosomas. Sin embargo, aquí podemos ver claramente que su función va a ser degradación de moléculas y mantener el pH dentro de los lisosomas. Sin embargo, hoy en día los lisosomas se han dejado de ver solamente como un organelo de degradación. Se ha visto que por su capacidad de fusionarse y comunicarse con otros organelos, van a tener también otras funciones, incluso de regulación génica, pero también para censar el estado metabólico de la célula. Es incluso uno de los trend topic en biología celular hoy en día. No vamos a abordar mucho sobre el tema, pero es un tema bastante importante que yo les recomendaría revisar si es que es de su interés. Les voy a dejar aquí un artículo de divulgación de este año en donde habla precisamente de estos procesos encargados de los lisosomas. Y bien, otra cosa que me parece muy importante destacar en esta imagen es que los lisosomas también van a tener asociación con proteínas motoras. ¿Para qué? Porque acuérdense que esas vesículas se van a transportar a través de unos rieles o de un sistema de andamiaje que presenta la célula que se llama citoesqueleto. Entonces, gracias a la afinidad de asociación con proteínas motoras, estas se van a poder trasladar a lo largo del territorio celular. Y bien, en el tráfico vesicular de las células vegetales tiene ciertas particularidades. A grandes rasgos, el tráfico vesicular entre las células animales y vegetales es bastante similar y va a cumplir los mismos criterios. Sin embargo, presentan algunas pequeñas diferencias y que vale la pena destacar. En primera es que ellos van a tener un compartimento que no tenemos en células animales, que son las vacuolas. Estos organelos van a tener funciones esenciales y de comunicación con otros organelos celulares. Además, no se ha encontrado evidencia que tengan endosomas tempranos, que son donde llegan
las vesículas por endocitosis, ni tampoco en endosomas de reciclado. Sin embargo, se han encontrado compartimentos prevacuolares que, si los observamos en morfología, se asimilan a los cuerpos multivesiculares o endosomas tardíos que se presentan en las células animales. Se cree que las vacuolas de almacenamiento y las líticas se fusionan en las células adultas para participar en rutas de tráfico vesicular. Los compartimentos entonces prevacuolares se han homologado con los endosomas tardíos o cuerpos multivesiculares. Y bien, además tampoco se ha encontrado evidencia de que tengan lisosomas. Sin embargo, tienen vacuolas de almacenamiento y vacuolas líticas. Estas vacuolas líticas van a permitir la degradación de de moléculas dentro de la célula. Sin embargo, dentro de los diferentes tipos de vacuolas o compartimentos, la vacuola central es la que regula el balance hídrico de la célula. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de las vacuolas, que es este compartimento vesicular, y que es un compartimento membranoso que va a tener una sola membrana que está presente no solamente en células vegetales, sino que también la podemos encontrar en algunos hongos, incluidas las levaduras, y que pueden ocupar volúmenes tan grandes como el 90% del volumen total de la célula. Es importante destacar que la membrana única que presenta estas vacuolas se les conoce como tonoplasto y es una parte esencial dentro de la función de estos organelos. La vacuola principal, como vimos en diferentes tipos de vacuola, la vacuola principal en la mayoría de las células vegetales es un gran compartimento que va a contener una solución ácida que va a estar diluida con sales como puede ser potasio y sodio, algunos metabolitos como azúcares o ácidos orgánicos e incluso en algunos tipos de células pigmentos. Algunos de estos componentes van a ser introducidos en contra del gradiente de concentración desde el citosol, obviamente con un gasto energético, es decir, a través de bombas. El pH típico de la vacuola principal es de entre 5 y 5.5, por lo tanto es bastante ácido y similar a lo que encontramos en los lisosomas. Incluso en una vacuola de algunas especies como en el limón puede ser tan ácido como un pH de 2 y en algunas algas puede ser menor a 0.6. Bien, hablamos de que las vacuolas representan diferentes funciones. Tienen funciones desde turgencia, almacén, mecanismo de defensa, etc. Vamos a ir abordando rápidamente cada una de ellas. Dentro de la función de turgencia, que la turgencia es la medida de presión hidrostática que se ejerce en las paredes celulares. Y entonces esta vacuola va a regular esa tensión que van a presentar las paredes, particularmente de las células vegetales, gracias a bombas que van a permitir el flujo de iones y de grandes cantidades de agua. Bien, también tienen la función de almacenamiento. Como vimos, hay vacuolas de almacén. ¿Qué pueden almacenar? Como es el punto de llegada del tráfico vesicular, dependiendo del tipo de célula que estemos hablando, van a ser las cosas que se pueden almacenar. Pueden ser algunos pigmentos, como por ejemplo las anteocianinas que se encuentran en los pétalos y que les ayudan a proteger contra los rayos ultravioleta. Pero en algunas plantas también los pueden proteger de ser consumidos por algunos herbívoros, entonces va a tener sustancias tóxicas, pueden ser alcaloides, ópidos, resinas, etc. Y bueno, incluso en la vacuola se concentra gran parte del sabor de las frutas y de las verduras. Pero las plantas además no van a tener un sistema de secreción como los tenemos los organismos celulares, es decir, no tienen un sistema intestinal que permita la degradación y la eliminación de desechos. Por lo tanto, también se pueden almacenar estos. Y tampoco se pueden mover las plantas para quitarse de un ambiente que es potencialmente tóxico.
Y entonces en las vacuolas se pueden almacenar algunos tóxicos para proteger a las células. Tales pueden ser como algunos metales pesados, como el cadmio, el sodio, el níquel, etc. Y bien, entonces en las vacuolas líticas se puede dar procesos de degradación gracias a enzimas como proteasas y nucleasas, entre otras enzimas. Y bueno, las vacuolas van a tener igual, las vacuolas líticas van a tener un pH ácido. Y su principal función es similar a la de los lisosomas, es decir, a la función principal de los lisosomas, que es la degradación. Pero también en la vacuola se dan otros procesos de regulación de apoptosis o muerte celular programada. Existen dos procesos regulados por la vacuola. En el primero es la respuesta hipersensitiva, es decir, en donde primero se da, aquí tenemos una célula intacta y aquí se ve una degradación o una fragmentación del DNA, con la consecuente alteración estructural de la membrana celular, así como de la membrana de la vacuola. Y finalmente esta vacuola se colapsa y se separa de la pared celular también la membrana plasmática, destinando así a la muerte celular. El otro es por un incremento del volumen de la vacuola. Aquí tenemos una vacuola con un tamaño fisiológico. Hay un incremento tan alto que va a aumentar la turgencia o la presión osmostática y entonces va a generar alteraciones en la pared celular. También llega un punto en que la membrana o el tonoplasma de la vacuola se compromete y se rompe, como lo podemos ver en esta imagen, por una línea discontinua. Al romperse, al mismo tiempo o precede este proceso a la fragmentación del DNA, a la ruptura de la pared celular y obviamente a la pérdida de la viabilidad de esta célula. Y bien, otra de las funciones es el mecanismo de defensa, ya que las plantas carecen de un sistema inmunológico, es decir, no tienen macrófagos ni linfocitos, necesitan regular o poder contrarrestar algunos de los procesos infecciosos. Y esto se puede dar a través de dos tipos de mecanismos. Uno de los mecanismos es la ruptura del tonoplasto, que recordemos que es la membrana de la vacuola. Aquí tenemos una célula vegetal íntegra, donde tenemos una vacuola, y vemos cómo se han incorporado, por decir, un virus, es decir, tenemos una infección intracelular. Cuando se reconocen estos procesos, la vacuola o el tonoplasto pierde su integridad, liberando enzimas y generando un pH ácido para poder controlar el daño. O bien, si tenemos una infección extracelular en el medio, la vacuola se va a fusionar con la membrana plasmática, liberando su contenido y pudiendo tener un compromiso de las bacterias que se encuentran en el medio extracelular. Entonces serían estos dos mecanismos, uno para procesos intracelulares o infecciones intracelulares y otro para poder abatir procesos extracelulares infecciosos extracelulares. Y bien, con esto por fin terminamos el tema de tráfico vesicular.